El tema de hoy es Génesis 1 del 6 al 13, la creación de los cielos. Hasta aquí vamos en el segundo día y vamos a empezar el tercer día. Algunos se han preguntado por qué Dios hizo toda su obra en 6 días, si pudo haberlo hecho en un solo momento, ¿no? Que esa pregunta yo siempre me la he hecho a través pues, desde el tiempo en que medio conozco de Dios y ahora que conozco un poquito más de Él, porque Él con ese poder tan inmenso y tan sobrenatural que tiene y que posee, Él todo lo hubiera podido crear, pero para mí, yo pienso que aquí hay una enseñanza, ¿no? Que eres un Dios de orden, que hay un orden para todo, ¿ok? Y que nos mostró mediante ese orden que lo estableció así para que nosotros sus hijos aprendamos, ¿no? Básicamente, eso es lo que yo pienso, ¿no? En mi humilde entender. En el comienzo de Génesis usa los 7 días para sugerir que la creación del mundo por parte de Dios es un proyecto en construcción. Y así vemos que cada día tiene una enseñanza. Hay un propósito detrás del significado de cada uno de los días. El número 7 en la Biblia se identifica con algo que está terminado o completo. A partir de ese momento, esa asociación continua, que ya con frecuencia el 7 se encuentra en contextos que implican la totalidad o la perfección divina. O sea que el 7 es la perfección, la continuidad. Por lo tanto, vemos la orden de que los animales debían tener al menos 7 días de edad antes de ser sacrificados. La orden de que el leproso Naamán se bañara en el río Jordán 7 veces para realizar una limpieza completa. Esto está en Segunda de Reyes 5:10. Y la orden de que Josué marchara alrededor de Jericó durante 7 días. El séptimo día completara 7 vueltas. Y que 7 sacerdotes tocaran 7 trompetas fuera de las murallas de la ciudad. Josué 6:3-4. El 7 significa un cumplimiento de algún tipo, se cumple un mandato divino. En el versículo 6 se habla de la creación de los cielos, ¿sí? ¿Qué implica los cielos? Los cielos son la habitación de los seres celestiales. Dios habita en el cielo. Hay un lugar en uno de los cielos que es donde Dios habita, y la tierra se le ha dado a los hombres como habitación. Eso lo entendemos desde siempre, ¿no? Entonces, el número 2 tiene que ver con que Dios creó todo de manera dual. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está en la tierra es una copia de lo que está en los cielos. Quiere decir que ya en los cielos existe un modelo y que en la tierra simplemente se lleva a cabo lo que ya está allí arriba. El lugar de reunión, el tabernáculo, la tienda de reunión, era un modelo celestial. Elohim le dijo a Moisés que mirara y que hiciera todo tal cual como lo había visto. ¿Ah? La Jerusalén que se edificará es un espejo de la Jerusalén celestial. Entonces, como es arriba, es abajo. Y aquí vemos que Adán sería creado conforme al hombre. ¿A cuál hombre? Sería la pregunta. ¿Será que allá había un hombre celestial del cual el Adán terrenal fue hecho a su imagen y semejanza? Así que este número 2 tiene que ver con esa dualidad, o sea, el segundo día. Hay curiosamente 2 partes en la Biblia, lo que nosotros llamamos o siempre llamamos Antiguo Testamento, que es la Tanakh en hebreo, y lo que llamamos o siempre llamamos Nuevo Testamento, que es la Brit Hadachá. Brit Hadachá significa Brit, pacto, y Hadachá, renovado, o sea, es un pacto que se renovó. Hay 2 pueblos, hay 2 casas, la casa de Judá, que son los judíos, y la casa de Efraín, que somos nosotros.
Judá representa al hijo mayor, al que siempre ha estado en la casa, y Efraín representa a los dispersos, al hijo menor, que se fue de la casa, a los que perdieron su identidad y se mezclaron en las naciones. Esto se ve claramente en la parábola del hijo pródigo, porque la parábola del hijo pródigo hace referencia a estas dos casas, ¿ya? Hay dos niveles del reino de Dios, el celestial y el terrenal. Entonces, vamos a empezar a mirar Génesis 1:6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Esta palabra, esta expresión, que es raquia, expansión, puede traducirse también como haya un paño o superficie en la tela del firmamento. Vamos a mirar. Esto es raquia, firmamento. Estas son las letras que componen en hebreo Resh, Kof, Yod y Ayin. Resh, que es la cabeza del hombre. Fíjense lo que significa la letra Kof. Fíjense, es sol en el horizonte, un condensar, círculo y tiempo. Fíjense que todo lo que está en la palabra tiene que ver con las letras que lo componen, ¿no? La letra Yod, que es brazo, mano cerrada, trabajo, acción, adoración, y también es la estaca, es el madero de Yeshua. Y la otra letra es Ayin, que es ojo, ¿sí? Ojo, que también conocer, vigilar, sombra, excelencia, experiencia y mirar. Entonces, fíjense lo que podemos deducir de estas cuatro letras que componen el firmamento. Si sacáramos una palabra, una oración de estas cuatro letras, podríamos decir: mirarás la redención en los tiempos de Dios. O sea que las fiestas del Eterno a nosotros nos separan de los gentiles, ¿eh? Porque son los tiempos que están en la Kof, son los tiempos, ¿ya? Está la redención, ¿sí? La redención y los tiempos del Eterno son las fiestas. Mirar también puede ser guardar. Entonces estamos al guardar las fiestas del Eterno. Y Reis es el hombre que tiene que guardar las fiestas del Eterno. E hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Fíjense, hermanos, que aquí se nos habla de aguas. ¿Y el agua de qué se compone? ¿De qué se compone el agua? Básicamente hidrógeno y oxígeno. Se compone de hidrógeno y oxígeno. ¿Y qué es con lo que se inició el universo? Con el hidrógeno. El hidrógeno es el combustible de las estrellas. ¿Sí sabían esto? O sea, es lo que hace la reacción nuclear de las estrellas, y por eso se encienden, por eso producen esa cantidad de energía que se enciende, es por el hidrógeno, ¿ya? Y el oxígeno es fundamental para la vida. O sea, nosotros que respiramos oxígeno, y para que haya combustión, para que haya calor, para que haya fuego, también es necesario el oxígeno, ¿sí? El fuego es algo que transforma. ¿Cuáles son las aguas que él separó? ¿Sí? Sería la pregunta. ¿Las de la tierra? No, las de todo el universo. O sea, el universo empezó pues con agua, como lo está diciendo, con hidrógeno y con oxígeno, ¿sí? Eso fue todo el universo que empezó con agua. Empezó entonces con... Perdón, hermano Víctor, estamos hablando, es que nosotros siempre pensamos es que es en la creación de la tierra, pero es que lo que estamos hablando es la creación del universo, entonces. Sí, está hablando de la creación del universo porque tiene un orden.
La tierra ahorita vamos a ver cuándo es que la crea directamente. Después de la creación de los cielos es que se crea la tierra, ¿ya? Amén. Entonces esto tiene un orden, ¿ya? Por eso es que es importante ir al hebreo y mirar y ver las letras, a ver qué es lo que está pasando allí, ¿ya? Entonces, la comprensión humana, pues lo que se nos tradujo al español, pues siempre nos han dicho, ¿no? Que después de crear la luz, entonces se creó la tierra, ¿cierto? Y que esta separación es lo que se crea la tierra, pero aquí no está creada la tierra todavía. Esas aguas es el hidrógeno que crea las estrellas, ¿ya? Se crean primero las estrellas. En el cuarto día, que dice que se creó el sol, pero ahí se está diciendo la idea principal del día cuarto es la separación de la luz de la oscuridad, no es tanto es la creación del sol y las estrellas, ¿ya? ¿Sí? Sino la separación que se hace de la luz y la oscuridad, eso lo vamos a ver después, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son las aguas que separan? Pues las de todo el universo. Aquí se está estructurando primero a las estrellas que están arriba de la expansión y los planetas que están debajo de la expansión. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, aquí termina el día segundo. Fíjense ustedes, esta es la palabra en hebreo para cielos, shamaim. Y main son aguas, ¿ya? Y la palabra está en plural. Shamaim no es cielo, como dice acá, sino cielos. Entonces hay más de un cielo. Esto viene de la letra Shin, de la letra Yod y la letra Men. Fíjense que siempre en la palabra está su contraparte en la letra, o sea, aquí está la letra del agua. Es lógico que esté en la palabra agua, ¿sí? ¿Sí se han dado cuenta? Entonces, las aguas son duales y traen redención. ¿Por qué traen redención? Porque aquí también está el sacrificio del Mesías, entonces esta es la redención del Mesías. Está el agua y está los dientes, dos dientes, entonces esto significa dos, que es dual, ¿sí? Las aguas son duales y traen redención, es lo que dice aquí. Entonces, de acuerdo con las escrituras, ¿cuántos cielos hay? Sería la pregunta. Vamos a mirar entonces cuántos cielos hay. Segunda de Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Mesías que hace 14 años. Si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Estas son palabras del apóstol Pablo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues que por lo menos habría 3 cielos, ¿sí? Por lo menos. De eso podemos saber de acá. ¿Cuántos cielos hay entonces? Veamos aquí. El cielo número 1 es la atmósfera, ¿sí? Es la capa que rodea la Tierra y donde estamos de noche y de día. Estamos aquí en el vilón dentro de la atmósfera. Esto lo podemos ver en Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Segundo cielo es el cielo Raquia. ¿Qué es Raquia? Ya lo vimos, es la expansión, ¿sí? Esta expansión fue la que Jehová creó entre las aguas y las aguas. Esta expansión tiene una limitante para el ser humano en tiempo y espacio, ya que contempla todo el universo, no solamente la Tierra, ¿ya? Aquí está contemplado todo el universo. Esto, ¿cómo lo vemos? En Génesis 1:6
Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Génesis 1:17 dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Esto refiriéndose al sol, la luna y las estrellas. El tercer cielo, como ya lo vimos, se llama Shehakim. Este es el cielo del cual estaba hablando Pablo. Es el primer lugar de acceso a la manifestación del Eterno. Es la primera puerta y donde salió el maná. Esto lo podemos ver en Salmos 78 del 23 al 24, que dice: sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió la puerta de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Entonces este es el cielo Shehakim. Pero hay otros cielos que vamos a mirarlos. Como es arriba, es abajo, y 7, es lógico también que existan 7 cielos. Vamos a mirar cómo están distribuidos estos 7 cielos. Vamos a ir al cuarto cielo, que es Sebul. Es donde está la Jerusalén celestial. Hemos estado escuchando de la Jerusalén celestial. Incluso alguien me preguntó el otro día sobre la Jerusalén celestial. Este cielo Sebul es donde está la Jerusalén celestial. Isaías 63:15 dice: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, donde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se ha estrechado. Y en Apocalipsis 21:2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa para su marido ataviado. El quinto cielo se llama Maón y es donde habitan los ángeles, los malajim. Es el cielo en el cual ellos normalmente están cuando no tienen una misión aquí con nosotros en la tierra. Entonces están allí. Fíjense lo que dice Segunda de Crónicas 18:18. Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y a su mano izquierda. Pues allí están todos los ángeles. En el sexto cielo, y es el lugar donde está el jardín del Edén. El jardín del Edén no es un lugar terrenal, es un lugar celestial. Allí fue creado el hombre, y eso lo vamos a ver después, ¿sí? Cuando el Eterno expulsa a Adán de los cielos, o expulsa a Adán del jardín del Edén, pone 2 ángeles. ¿En dónde? En la puerta, ¿cierto? Y esos 2 ángeles, ¿dónde los vemos reflejados después? En el arca del pacto, ¿ya? Si fuera un lugar terrestre, entonces no tendría sentido colocar esos mismos ángeles, que son en realidad, dicen, serafines, que colocó 2 serafines en la puerta del jardín del Edén para que el hombre no se devolviera, y estos mismos serafines son colocados en el arca del pacto. Es el instrumento con el cual en ese momento se devolvía la redención al hombre, ¿ya? Entonces, 2 serafines acá y 2 serafines acá, pues es la misma puerta, ¿no? Pero perdón, hermanito, vamos un poquito despacio porque quedo un poquito confundido. Dígame. Adán y Eva fueron creados entonces en el cielo. Sí. Bueno, el jardín del Edén estaba en el cielo. Sí, por eso entonces, los animales hablaban. ¿Ya? Entonces, cuando ellos pecaron, Dios los descendió a la tierra, Miche. Los mandaron para la tierra, sí, señor. Los mandaron para la tierra, y eso lo vamos a ver. Lo que pasa es que, vea, ahí hay una cuestión tenaz, porque es que cuando dice el bendito sea que los vistió porque ellos estaban desnudos, entonces al saberse desnudos, pues les dio pena. Entonces él dice que los vistió. Perdón, ahí hubo el primer sacrificio de un animal. Eso Dios tuvo que haber más. Eso es lo que nos dicen, pero eso no es lo que se entiende en la escritura. ¿Quién sacrificó ese animal? ¿Lo sacrificó Dios?
Con hojas de higuera fueron vestidos, hasta donde yo tengo entendido. Bueno, pónganle cuidado lo que les voy a decir y me voy a adelantar, ¿ya? Me voy a adelantar porque este es tema de otro lado. Ustedes saben que cuando nosotros resucitemos en el Mesías, vamos a recibir ¿qué? ¿Un cuerpo de qué? Un cuerpo de gloria. Cuerpo de gloria. Eso era lo que tenía Adán en el jardín del Edén. Adán y Eva tenían cuerpos de gloria y los perdieron, ¿ya? Por el pecado. Entonces simplemente a nosotros se nos va a devolver ese don, porque eso es un don celestial de tener ese cuerpo de gloria que Adán pues prácticamente perdió y desechó, ¿sí? Entonces dice que Adán estaba destinado a vivir para siempre. ¿Por qué estaba destinado a vivir para siempre? Si un hombre solamente vive 120 años. Pues porque tenía cuerpo de gloria, ¿ya? Esa es la cuestión. Entonces eso lo vamos a ver en detalle cuando estudiemos eso. Entonces el jardín del Edén no es un lugar terrenal. Incluso aquí, por más que se diga, nadie ha descubierto en dónde está, porque simplemente es otra dimensión, ¿sí? La puerta que está es una puerta a otra dimensión, que es el cielo, el sexto cielo, donde está el jardín del Edén. El séptimo cielo es Arabot. Y aquí el cielo Arabot es donde está de manifiesto el trono de Dios inmortal. Es la luz inaccesible. De aquí salió Yeshua hacia este universo. Yeshua estaba en comunión con el Padre, que siempre han estado en comunión con el Padre, pero de ahí es que sale y llega a este universo cuando vimos en la clase pasada que fue la gran explosión de luz, ¿ya? Esto se encuentra en Salmos 68:4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre. Alegraos delante de él, ¿sí? Entonces aquí dice que cabalga sobre los cielos, o sea que está, él no habita en estos cielos, sino que está por encima de todos los cielos, está cabalgando por encima de todos los cielos, es lo que dice aquí. Ahora veamos qué fue lo que sucedió con las aguas que quedaron abajo en la tierra. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Entonces, el universo todo estaba lleno de agua por todos lados. De hecho, vimos anteriormente que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El universo estaba cubierto de aguas y fue aquí donde Dios empezó la creación de la tierra. Dice que es el lugar de unidad, Ejad, primer sitio del planeta Tierra. Dice que se reúnan. Que se reúnan. Esta es la palabra clave aquí en este versículo. Es decir, en este versículo 9 se crea la tierra y empieza a organizar los océanos. Y dice Dios, júntense. Y la palabra hebrea es yihaú, como la vemos aquí, ¿ya? Tiene que ver con la palabra esperar, es decir, espérense las aguas donde yo les diga. Las aguas, espérense donde yo les diga. Tiene la letra Kof y tiene la letra Bab, ¿sí? La letra Kof, como vimos, fíjense aquí, solo en el horizonte, pero aquí vea, acá que dice condensar, ¿sí? Significa también círculo y tiempo. Y está la letra Bab también. Entonces, fíjense que si vamos a traducir lo que dice aquí en paliebreo con solo las letras, entonces él condensa las aguas. ¿Qué quiere decir que las condense? Pues que inicialmente las aguas eran como estar en las nubes, ¿cierto? En las nubes son como gas, ¿cierto? Entonces él está condensando las aguas y las trae a la tierra y aquí las reúne en un solo sitio. ¿Ah? Entonces aquí vemos que en Génesis que el mar tuvo que quedarse donde Elohim les dijo, donde Dios los dijo.
Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunió, y la reunión de las aguas las llamó mares, y vio Dios que era bueno. Eso de que era bueno tiene otra enseñanza que se las voy a decir después. Génesis 1:10, fíjese aquí. Aquí definitivamente ya está creada la tierra, o sea, desde aquí ya sabemos que la tierra está creada porque ya hay mares y hay tierra, ¿sí? Que es lo que caracteriza, pues, un lugar donde podemos estar. Nosotros estamos en la tierra seca, ¿sí? Entonces, esta es la tierra previa a la creación de las demás cosas, ¿sí? Lo primero que hizo fue separar el mar de la parte seca. En Génesis 1:11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Aquí hay algo que me dejó impactado, ¿no? Y esto me parece hermosísimo. Díganme ustedes lo que piensan. Si no fue Jehová el que le dijo a Moisés que primero Dios creó la parte de los vegetales, ¿quién fue? Y más específicamente los árboles, para que hubiera oxígeno. Ustedes saben que la ciencia nos dice que los árboles fue lo primero que salió, ¿sí? Y entonces ahí empezó la tierra a oxigenarse, ¿cierto? Y esto es lo que está diciendo aquí, vean, lo que primero creó fueron los árboles. O sea, vamos en orden, ¿sí? ¿Cómo hizo Moisés para saber esto si no fue una revelación del Eterno? ¿Ah? Si no fue Jehová quien le dijo a Moisés que primero Dios creó la parte vegetal y más específicamente estos árboles para que hubiera oxígeno, y que ahora la ciencia nos confirma esto. ¿De dónde hubiera sacado estas ideas tan exactas y precisas sobre el orden en que la creación fue hecha? ¿Ah? Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. La palabra semilla en hebreo es muy importante, hay que recordarla, porque cuando se dice a Abraham que su simiente será bendita, todas las familias de la tierra, es la misma palabra, será. Esta es la palabra será, ¿sí? Viene de la letra Shain, que esto tiene que ver con arado, alimento, arma, cortar, nutrir. Tiene todo el sentido que la semilla tenga que ver con plantación. Está nuevamente la cabeza del hombre, porque el hombre es el quien siembra, ¿sí? Y está el ojo. ¿Para qué? Porque el hombre es el que cuida el sembrado, ¿cierto? Vemos que la letra Sain tiene que ver con el arado, reis con hombre, y allí con vigilar. El hombre cuida su sembrado, cuida su será, cuida su semilla. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y le pareció bueno a Dios. Y a través de estas semillas, Dios va a revelar un misterio, al igual que con los peces del mar, que estudiaremos más adelante. ¿Qué es lo que Dios establece a través de las semillas? Imagínate diferentes tipos de semillas que hay. Hay diferentes tipos de semillas. Cada semilla es diferente. Ahora la manera en que son hechas las semillas es increíble. Dios de antemano creó un sistema de mensajería. Es un sistema de mensajería en la que no se requiere de peso, es decir, Dios creó las USB, ¿sí? Trayéndolas aquí al contexto computacional, antes de que nosotros se nos ocurriera crearlas. La maravilla de las memorias USB, en una cosita pequeñita, en una tarjetica, podemos traer enciclopedias enteras de información y podemos transportarla en algo muy pequeño. Entonces, eso es lo que es una semilla. Una palmera, ¿de dónde viene? ¿Sí? De un coco que tal vez cayó al mar, ¿sí? Y esa se fue desde África hasta México, hasta Cancún. Y esa palmera, ese coco que estaba antes en África, pues creó una palmera idéntica
¿sí? En México, ¿ya? La semilla de mostaza. Sí, así es, la semilla de mostaza, ¿sí? Es exactamente eso. ¿Y qué es lo que hizo? Necesitó una palmera, le metió la información a esa palmera en una semilla y esa semilla se fue a otra parte y elaboró una palmera igualita. El ADN, El ADN. hermano Víctor, el ADN, Dios fue el que lo creó y no me lo descubrió en este siglo. Y mire, Dios lo creó desde el principio. Sí, eso es maravilloso. O sea, cada semilla es una industria procesadora y eso nosotros no nos detenemos muchas veces a pensarlo, ¿no? Lo vegetal, que fue lo primero que empezó a crearse, fue la primera maravilla de la parte de los seres vivos, porque una planta es una planta vegetal, pero está viva, ¿sí? Tiene vida. Entonces, y hay otras semillas interesantes, por ejemplo, una semilla de pino dice que no puede sobrevivir si cae cerca a donde está otro pino, o sea, tiene que alejarse un poco porque las raíces y todo lo que requiere el pino para sostenerse no puede hacerlo con otro pino cerca, entonces no puede caer ahí mismo. Entonces, ¿qué pasa con esa semillita? O sea, la semillita tiene algo así como una hélice y el viento se la va llevando y gira y gira y gira y se aleja del pino original y cae en otro lado donde sí puede crecer. O sea, son maravillas de la naturaleza que quién las hace. Diseño exclusivo del bendito sea, ¿sí? Hay otras semillas que tienen como un ganchito, vas caminando y se te pegan en la ropa y te las tienes que ir despegándotelas. Y al despegarlas, pues cae en otro lado y ahí nace la matica, ¿sí? Eso es creatividad de Elohim, esto es creatividad de Dios. Ponte a pensar todo lo que creó y lo que diseñó, ¿sí? En la variedad botánica, las flores, cómo se reproducen. Necesitan de los insectos que tomen el polen y ahí se van propagando. Las abejitas deben ser muy trabajadoras, si no, dejaría de haber flores. Es muy interesante el ver cómo todo funciona en perfecto equilibrio. O sea, aquí el único que rompe el equilibrio es el hombre con su maldad. Está prohibido, dice aquí en la Torah, que se hagan mezclas de semillas. Cada semilla debe producir un fruto específico y de esta manera en la naturaleza se siembran las semillas que Dios en un principio produjo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al hacer una mezcla se degenera ya la creación de Elohim. Entonces, ¿en qué día se crean las semillas? Este es otro dato importante. ¿En qué día se crea el concepto de la siembra y la cosecha? ¿Cuál es ese día? ¿En qué día estamos ahorita estudiando? Es el tercero, ¿cierto? ¿Y qué sucedió el día tercero? Porque el día tercero es muy significativo, ¿no? Veamos entonces cómo ya desde antes Dios tenía en mente el plan de creación donde están involucrados los hombres. Porque finalmente, ¿a qué son comparados los hombres? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Aquí vemos que para Elohim, para Dios, somos como árboles. El árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo no da buen fruto. El árbol que está sembrado en corrientes de aguas, ¿a qué podríamos equiparar estas aguas? Yeshua. A Yeshua, a la escritura, a la enseñanza, a la instrucción, ¿sí? Esto nos da limpieza, nos da protección, nos purifica, ¿sí? Nos enseña. Y todo lo que hace prosperar y da fruto a su tiempo, dice que su hoja no se cae, o sea que el árbol no muere,
¿sí? Veamos lo que dice Juan 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. ¿A cuál fiesta? A la fiesta de la Pascua. Aquí está el relato de cuando Yeshua viene en un burrito y que dice: no temáis, hija de Sión, tu rey viene. El burrito, ¿a quién representa? Representa a Efraín, nos representa a nosotros. Dios comparó a las 10 tribus perdidas con los burros. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica del burro? Cerco. Lo compara como el burro que todo el tiempo está alebrestrado por las burritas, ¿no? Que así es Efraín con respecto a los dioses falsos. Por eso es que nos compara con burritos, porque dice que estamos pegados a los dioses falsos, que se le van los ojos con los dioses falsos que comúnmente están como un asno montés, que es rebelde y terco. El burrito primogénito lo tenías que redimir con un cordero. Si lo querías utilizar para trabajar, tenías que cambiarlo por un cordero. Tenías que ir al templo y tenías que entregar un cordero a cambio del burrito para poderlo utilizar en el trabajo. Si tenías un burrito primogénito, no lo podías utilizar para el trabajo a menos que tuvieras un cordero para llevar al templo. Dios instruyó que las primicias eran para el templo, o sea, los primogénitos debían llevarse al templo. Pero como el burrito no es un animal de sacrificio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba con el pobre burrito? Si era primogénito y no lo podía redimir, pues había que quebrarle la cerviz, ¿sí? Ni siquiera era un sacrificio. Entonces ahí está el problema. Habría que quebrarle el cuello al pobre burrito, ¿ya? Pero esto es semblanza de Efraín, es una comparación con Efraín. Al parecer es una ley muy extraña, ¿no? Que ahora no está en vigencia porque no hay templo ni nada de eso, o sea que no tenemos que cumplir esas leyes que no están actualmente que son para el templo, ¿no? Juan 12, 16, 19. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Yeshua fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos, los líderes de Judá, los líderes de la nación, dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Los líderes religiosos estaban preocupados porque ya algunos sí lo estaban aceptando. Sin embargo, en Juan 12, 20, 21 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en las fiestas. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Yeshua. Estamos hablando de griegos aquí, ¿sí? Estos no eran judíos, no eran israelitas, eran griegos. ¿Qué clase de griegos eran estos? ¿Quiénes serían estos griegos? Pues eran israelitas que habían sido asimilados en el imperio griego. Por eso dice Yeshua la siguiente declaración. Juan 12, 22 al 24. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Yeshua. Yeshua le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Aquí está lo que decía el hermano Guillermo. Porque dijo esto cuando vinieron los griegos a buscarle: ha llegado la hora de morir. ¿Qué tienen que ver los griegos con él para que haya dicho ha llegado la hora de morir? Entonces vamos al libro de Oseas para entender esto, y con esto vamos a entender esta sección de Génesis del tercer día. Yeshua, como una familia, fue sembrado en la tierra. ¿Quién es la gran cosecha que ha de venir? Pues nosotros que somos Efraín, somos esa gran cosecha que vamos a llegar nuevamente a Israel.
¿quiénes somos nosotros los extranjeros en las naciones? Vamos a Oseas y veamos quiénes son los extranjeros, los griegos, los mexicanos, etcétera, los colombianos, que han de venir. ¿Quiénes son? Porque fue necesario que Yeshua muriera. Oseas 1:2. Palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. O sea, son hijos de mujer infiel. ¿Por qué le pide Dios esto a Oseas? Aquí nos va a decir por qué. Porque la tierra fornicó apartándose de Jehová. O sea, los israelitas, los de la casa del norte, fornicaron. Como esta mujer es, así es mi pueblo, apartándose de mí, y Oseas obediente va y le hace caso a Dios. ¿Sí? Oseas 1:3-4. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, dos panes, qué interesante, dos casas, dos pueblos, dos panes, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Jezreel es Dios siembra. Jezreel es el nombre ilegítimo del hijo de esta mujer, y su nombre es Dios sembrará, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Jehú? Pues son los judíos, son la casa de Judá. Dice que voy a romper con Israel. ¿Quién es Israel? Es la casa de Efraín, somos nosotros. Voy a acabar con Israel. ¿Quién es Israel? Pues somos nosotros, somos las 10 tribus del norte, ¿sí? Las 10 tribus que se perdieron entre toda la tierra. Oseas 1:5-10. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. El valle de Jezreel está en la zona norte. Está en el valle de Armagedón, donde estarán las naciones reunidas. Un día ahí es donde Dios va a traer juicio. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruhamá, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho. Lo es no, a mi pueblo. Entonces este no será más mi pueblo. En ese momento dijo Dios, ya no son más mi pueblo. Aquí les pone un límite el Señor. Y si quieren adulterio, quieren ir en pos de otros dioses, pues vayan, ¿sí? Me quieren dejar, pues váyanse, ¿sí? Vayan y piérdanse. Y fíjense lo que les dice, es impresionante. Es decir, Dios va a buscar esa rebelión del pueblo y los va a dispersar en las naciones. La semilla de Abraham la va a sembrar en las naciones, y en las naciones se va a morir la semilla de Abraham, como una semilla va a olvidar que es de Abraham, que estableció Dios en Génesis, que la semilla tiene que ser como el fruto del árbol del que salió. Entonces, si de repente una persona decide tomar la decisión que tomó Abraham, creerle a Dios y dejar su tierra, su parentela, los dioses de sus padres, sus doctrinas y sus dogmas, y creerle al Dios que se le apareció, y si ahora alguien decide creerle al Dios de Abraham, ¿te das cuenta? Llevas la misma semilla de Abraham, llevas el mismo ADN, la misma simiente, ¿sí? Lo está diciendo la Escritura, ¿ya? Esto no lo estamos inventando. O sea, nosotros, y bueno, esta dispersión
Por eso ayer o antier les hablaba de que él mismo crea en la oscuridad y él mismo nos da estos males para que nosotros despertemos, ¿no? Entonces, aquí está dispersando a el pueblo o la casa del norte para que se puedan llegar, para que puedan llegar a todas las naciones, y de todas las naciones nos va a llamar. Estamos aquí en Colombia, estamos en Cuba, estamos en Venezuela. Entonces nos va a llamar de todas estas naciones y nos va a llevar directamente a Israel. Oseas 1:11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El día de la siembra de Dios es grande. Dice, ha llegado el momento en que tengo que morir. Ya está volviendo el hijo pródigo. Yo les había dicho que la parábola del hijo pródigo se refiere a Efraín y a Judá, ¿sí? Ya está regresando, pero Dios no lo puede tomar de vuelta porque están impuros por haberse asimilado, al haber dejado la Torah, o sea, la instrucción. Si dejan la instrucción, o sea, abandonan completamente la voluntad del Eterno. Entonces tienen que ser purificados, tienen que ser otra vez consagrados. ¿Quién puede hacer esto? El único que puede hacer esto nuevamente y pagar el rescate por nosotros, ¿quién es? Pues es Yeshua, ¿sí? Es el único que nos puede rescatar. Entonces, ¿qué pasa? Que estaban regresando y es allí donde Yeshua sabe que ya es tiempo de morir. O sea, cuando él ve a los griegos que están llegando a la fiesta y que están preguntando por él, hombre, ya está llegando la casa de Israel, es tiempo de morir, ¿sí? Yo muero en mi lugar para que mi muerte los purifique. Así como la vaca roja purificaba a los que estaban impuros, también la sangre de Yeshua puede purificar a los impuros. Tú y yo estábamos en un estado de impureza, pero en el momento que Yeshua dice, voy a morir, voy a hacer la semilla que es sembrada, y una vez que resucite, entonces vendrá una cosecha. Entonces, recapitulando, ¿en qué día fue dado todo esto que acabamos de estudiar de la siembra y la cosecha del capítulo del Génesis? En el tercer día. Entonces, fíjate lo que dice aquí Oseas de este día. Esta es una de las profecías más extraordinarias de toda la Torá, de toda la Biblia, de toda la Escritura. Por eso yo creo que es en nuestra generación cuando veremos regresar a Yeshua por esta profecía, ¿sí? No solamente por eso, sino porque ya están los signos en el ambiente, ¿no? Estamos, mejor dicho, no que vaya a regresar mañana, puede ser en 200 años, pero 200 años es un tiempo muy corto, ¿ya? Oseas 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Eh? ¿A quién está exhortando? Pues a la mujer que había repudiado, a la mujer adúltera, ¿verdad? A judíos asimilados que se apartaron, a israelitas asimilados también que se apartaron, ¿sí? ¿Y qué dice? Queda claro lo del águila, queda claro lo del nido, ¿cierto? Dice, hirió y nos vendará. Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Fíjese lo que dice Oseas, voy a repetirlo. Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días, ¿sí? Los 2 primeros días de la creación, ¿sí? En el tercer día que nos resucitará y viviremos delante de él. Aquí está, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. La pregunta aquí sería, ¿cuándo Efraín fue asimilado? ¿Cuándo Efraín fue muerto espiritualmente? ¿Cuándo fue echado de la tierra? ¿Cuándo fue divorciado de Dios? Esto fue en el año 722 antes de la era común, cuando Asiria fue y conquistó a las tribus
de el norte, a las tribus de Israel. El imperio asirio vino y se llevó cautivos a los israelitas. Y si Pedro dijo que para el Señor un día es como 1000 años, entonces, ¿cuándo Efraín tendría que comenzar a despertar? ¿Cuándo tenía que comenzar con un llamado espiritual y volver? En el año 70 de la era común, cuando es destruido el templo y los judíos que estaban en Jerusalén son expulsados, ¿sí? Entonces manda a Judá al exilio, a la diáspora. Y estamos a punto de llegar a esos 2000 años. Entonces, si es que ya no los pasamos, ¿ya? O sea, las cuentas pueden ser desde el año 70 o pueden ser desde el año 30, que en el año 30 es la resurrección del Mesías. Entonces, ahí o podemos estar a 7 años o podemos estar a 47 años, ¿cierto? 30, sí, 47 años, dependiendo de las cuentas que tenga el Eterno, ¿ya? Entonces, si esto es así, podemos decir que estamos muy cerca del tercer milenio, después que el pueblo de Israel fue expulsado totalmente de su tierra. Y podemos tener un indicativo de que el tiempo de los gentiles prácticamente ya terminó, ¿sí? Y de que ya una vez más Elohim ha empezado la restauración de Israel. ¿Cuál puede ser el indicativo? Uno es en mayo 14 del 1948, cuando Israel se volvió nuevamente nación en un día. Y uno más clave es que Yeshua dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliera. Cuando la ciudad de Jerusalén volvió a manos de Israel, ¿cuándo fue? Esto fue en junio de 1967, fue en la guerra de los 6 días que Israel toma de nuevo la ciudad de Jerusalén. Así que técnicamente hablando, el castigo ya pasó. Técnicamente hablando, el proceso de sanación ya pasó. Técnicamente hablando, el tercer día ya comenzó. Por eso vas a ver cada vez más gente que quiere volver a las raíces hebreas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso lo profetizó Dios mismo. Así que yo espero, mis queridos hermanos, que en este ministerio Ragen es misericordia, ¿sí?, sea parte de este proceso de restauración. Yo creo que si a ustedes les gustaría ser parte de este proceso de restauración, pues bienvenidos sean. Pues la semilla ha sido dispersada en todas las naciones, en todas sus variedades. Cada uno de nosotros tenemos una característica como la de las semillas, o sea, somos diferentes, tenemos diferentes dones. Y Dios decidió sembrarnos en diferentes lugares, ¿cierto? Para que un día demos fruto y traigamos una gran cosecha y volvamos a ser semejantes al árbol del cual hemos sido extraídos. Y dice la Escritura que Dios haría un misterio y que la casa de Efraín sería injertada en el olivo natural. El misterio de que nuevamente Israel iba a ser injertado en el olivo natural. El olivo natural es Israel, ¿eh?, para provocarle celos a los judíos. La casa de Efraín como tal, estábamos desarraigados del pueblo de Israel, pero en este momento estamos siendo injertados nuevamente en el buen olivo, en el olivo natural. Nos hicimos olivo silvestre por mucho tiempo, pero es tiempo de volver al olivo natural. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehuda.
Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.